Taladro de diversos materiales. 1. Metales. Al taladrar metales se produce una fricción muy grande, por lo que siempre es recomendable refrigerar con taladrina, que es un líquido refrigerante y lubricante compuesto de muchos elementos, agua, aceite, antioxidantes, antiespumantes, etc. Si no se dispone de ella, se puede refrigerar con agua simplemente. Las brocas al cobalto pueden utilizarse sin refrigerante. El taladro debe usarse sin percusión. Cuanto más duro sea el metal a taladrar, más problemático y mayor duración o precisión requiramos, mejor deberá ser la broca. 2. Plásticos. Para taladrar plásticos deberemos utilizar brocas para metal y el taladro sin percusión. No es necesario un cuidado especial debido a que suele ser un material blando. Las posibles rebabas que queden se quitan fácilmente con una lima o con lija. 3. Materiales de obra con brocas multiuso o universales. Las mejores brocas para taladrar materiales de obra son las multiuso o universales, ya que, como hemos visto antes, no hay que percutar pues taladran cortando el material. De esta forma, evitamos el peligro de rotura en materiales frágiles como los azulejos o el mármol, y taladraremos sin problemas materiales durísimos como el grés, el hormigón o la piedra. No necesitaremos un taladro de última generación, ya que no es necesaria una excesiva potencia ni velocidad, además, no aceptan percusión. 4. Materiales de obra con brocas estándar para paredes. Si utilizamos brocas convencionales conviene escoger una calidad profesional, sobre todo en materiales muy duros como el mármol, el hormigón, la pizarra, el granito y en general todo tipo de piedra. Además, en algunos de estos materiales se hace imprescindible el uso de un martillo percutor, ya que con un taladro convencional nos tomaría mucho tiempo e incluso podría quemarse. Se debe centrar bien el taladro y se aconseja utilizar la percusión solo cuando esté listo el orificio. Azulejos. Para trabajar los azulejos se debe centrar bien la broca, ya que su superficie es muy resbaladiza. Lo mejor es marcar primero el punto a taladrar con ayuda de un granete, un punzón, o en último caso, con un clavo para que se descascarille un poquito el azulejo y la broca no se mueva del sitio. Debe empezar con pocas revoluciones y sin percutor. La presión sobre el taladro también debe ser menor para evitar que el azulejo se raje. Para taladrar azulejos, cerámica, porcelana, etc., también pueden usarse las brocas para cristal. Grés. El grés es un material muy duro y por lo tanto es imprescindible el uso de brocas de máxima calidad. Se recomienda utilizar un martillo percutor o un taladro profesional. Debe empezarse sin percusión y activarla una vez iniciado el taladro. Mármol. Taladrar mármol es delicado. Siempre existe la posibilidad de que se desconche la superficie e incluso llegue a rajarse. Debe usar el taladro a bajas revoluciones. Utilice una broca de huilla de máxima calidad o brocas profesionales exclusivas para mármol. Procure no taladrar cerca de los bordes de cada losa ni en fisuras apreciables a simple vista. Mantenga el taladro con buen pulso lo más perpendicularmente posible a la superficie. Ejerza una presión regular sobre el taladro durante la acción. Otro método efectivo es taladrar primero con una broca muy fina e ir agrandando el agujero progresivamente utilizando brocas más gruesas. El centrado del agujero será más exacto. 5. Maderas. La madera, por lo general, es un material bastante blando. Solo requiere la utilización de brocas especiales para madera y el uso del taladro sin percusión. Con algunas maderas muy duras podemos utilizar brocas para metal, pues tendrán un mejor rendimiento. Para la utilización de brocas planas se recomienda el uso de un soporte vertical o taladro de columna, ya que este tipo de broca debe entrar totalmente perpendicular a la superficie a taladrar. Un problema común con los taladros pasantes es el astillamiento de la madera a la salida de los mismos. Este astillamiento es más pronunciado en los tableros macizos y contrachapados, pues se arranca un trozo de fibra normalmente más largo que el diámetro del agujero. En materiales MDF y aglomerados, también se produce un rompimiento, aunque es menos notorio. Para minimizar este problema se debe utilizar la broca bien afilada y adecuada al material que estemos trabajando. En madera se debe utilizar una broca de 3 puntas, que sirve para cortar primero el círculo exterior del taladro, lo que evita el rompimiento del material. Casi no se debe ejercer presión a la salida del taladro. Si es necesaria la utilización de un soporte vertical para guiar la broca perfectamente. El soporte vertical tiene un desmultiplicador con el que la presión sobre el taladro se domina mucho mejor y el agujero sale prácticamente limpio. También se minimiza el problema utilizando otra madera inservible a modo de sufridera que se pone debajo de la madera a taladrar. Otro truco es empezar a taladrar por la otra cara antes de que traspase totalmente, aunque el inconveniente es lograr un centrado perfecto. 6. Cristal. El taladro de un vidrio se hace con brocas especiales que tienen una punta de metal duro en forma de punta de lanza. Se debe refrigerar y lubricar con trementina, agua o petróleo. Es muy conveniente fijar firmemente la pieza y utilizar un soporte vertical.
El taladro debe girar a muy bajas revoluciones. La presión de avance debe ser pequeña. La refrigeración puede conseguirse poniendo un cerco o anillo de masilla o plastilina alrededor del punto a taladrar llenándolo seguidamente del refrigerante.